Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Maid the Serious. Lo siento, solo me sorprende que hayas crecido tanto. Tú también creciste, te veías bien cuando eras joven, pero ahora te ves aún más perfecta. Sonreí y me sentí un poco tímida. Recibí este tipo de comentarios toda mi vida, pero no sabía por qué me avergonzaba cuando ella lo decía. ¿Tienes novio? ¿Por qué? ¿Me estás coqueteando? No, respondí de inmediato. Aoi se rió. ¿Cómo es que hablas tan en serio cuando te molestan? ¿Nunca te gustó nadie en tu vida? No, nunca me gustó nadie. ¿Qué tipo de personas te gustan? Tengo curiosidad. Yo también quiero saber. Ambas nos miramos en un momento de tranquilidad. Fue una conversación muy sencilla, pero no sabía por qué nos ponía nerviosas a las dos. Al parecer, yo me di cuenta primero de la incomodidad, así que me levanté abruptamente. Tomaré una ducha y luego nos iremos a la cama. Ok. Mi corazón volvió a latir. Algo apretó el lado izquierdo de mi pecho, pero no fue doloroso. Era la segunda vez hoy. Podría enfermarme. Mamá se preocuparía mucho si se lo decía. Debería ir a checarme a un hospital. Negué con la cabeza tratando de olvidar ese tema y me metí en la ducha. 20 minutos después de eso, salí después de ponerme loción en la cara. Aoi miraba en su computadora que había llevado consigo. Parecía buscar algo en internet. ¿Qué estás haciendo? Estoy revisando los comentarios sobre mi novela electrónica. Cargué el final hoy y obtuve buenos comentarios. ¿Cuál es la historia? Quiero leerla. No, me haría sentir avergonzada. ¿Qué? Deberías esperar a la nueva historia. Cerró su computadora y la colocó suavemente sobre una mesa como si no quisiera hacer un desastre. Vamos a dormir. De acuerdo. Caminé hacia el interruptor, lo apagué y regresé a mi cama tamaño king. Nunca antes había compartido una cama con nadie. Solo cuando era joven. Compartí habitación con mi hermano, pero eso fue hace mucho tiempo. Fue un poco incómodo. ¿Dónde debía poner mis manos? Necesitaba mi almohada lateral. Lamento molestarte. Me quedaré aquí solo una noche. ¿A dónde vas después de esta noche? Hay tantos lugares para dormir. Estaré bien. Tengo otros amigos en Bangkok aparte de ti, Jin. No dije nada más. Si ella insistía en que estaba bien, no era mi problema. Solo lo reconocí y dije buenas noches. No podía ver nada más, ni siquiera mis manos, porque era una habitación muy oscura. Me sentí rara teniendo a alguien más a mi lado mientras dormía. Di vueltas y vueltas toda la noche, porque me preocupaba abrazarla durante la noche, pensando que era una almohada lateral. No estaba segura de cómo pensaría ella si hiciera eso. Siempre estaba nerviosa por tocar a otras personas, incluso si ella era una mujer como yo. El sonido del tic-tac del reloj en la pared era tan frustrante. No podía dormir por eso. Ahora la persona a mi lado ya roncaba. Ella debía estar agotada. Me giré hacia un lado y me empujé para mirarla. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad de la habitación. ¿Cómo podía dormir tan bien mientras yo estaba completamente despierta? Ark, Aoi se despertó asustada mientras yo rápidamente me giraba fingiendo estar dormida. La chica se sentó con una respiración pesada, como si estuviera asustada por algo. Eché un vistazo a ella. Vi a Aoi poner su cara hacia abajo en ambas palmas de sus manos como si estuviera llorando. ¿Ella estaba llorando? Era como un llanto de silencio. Aoi se acostó en silencio y me dio la espalda. No supe lo que pasó, pero mi corazón sintió dolor. ¿Qué era? ¿Compasión? Jin, ¿estás durmiendo? Aoi me preguntó mientras su rostro aún estaba lejos de mí. No sabía por qué no respondía a eso, pero fingí dormir. Duermes profundamente. Aoi habló consigo misma. Yo, aún fingiendo dormir, me di la vuelta y puse mi brazo en su cintura como si la abrazara. Ella se asustó un poco y lentamente tomó mi brazo fuera de ella.
Mi terquedad me hizo fingir que la abrazaba aún más fuerte. Podía sentir su sensación de tensión, pero fingí estar en un sueño profundo. Mm, la chica se congeló y trató de sacarme el brazo de nuevo, pero la abracé más fuerte, así que ella se quedó ahí sin moverse. Mi nariz estaba en la parte superior de su cabeza. Me hizo sentir nerviosa y caliente. Fingí dormir así por un rato. No supe cuánto tiempo pasó hasta que Aoi cerró los ojos y su respiración se volvió lenta y constante. Me di cuenta de que finalmente se había vuelto a dormir. Excelente. Ahora había logrado dormir mientras yo no podía dormir. Excelente.